Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta reunión de enseñanza de las Escrituras. Quiero que durante los martes que vamos a estar juntos vamos a desarrollar juntos, desarrollar juntos un tema que aparentemente es tan importante que se encuentra en el centro mismo de la fórmula del Evangelio, pero que curiosamente rara vez lo tocamos o lo consideramos. Yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con este resumen del Evangelio que tenemos en 1 Corintios capítulo 15, que hace el apóstol Pablo, que obviamente nos dice que el Evangelio tiene que ver con que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿verdad? Ese es el resumen de la fórmula del Evangelio, de lo que significa la obra de Cristo. Y entonces tú tienes por un lado la muerte de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, la obra de la cruz, y probablemente no hay duda en que dentro de la vida y la doctrina cristiana, lo más importante, lo más vital, lo más central es la muerte de Cristo, la obra de la cruz. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, dice Pablo, y se han escrito volúmenes y volúmenes con respecto a lo que significa la obra de la cruz, y probablemente se sigan escribiendo porque es una obra inacabable, central, vital, elemental para nuestra fe. La muerte de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por otro lado, tenemos que Cristo resucitó al tercer día, y también que es algo vital para el cristianismo como doctrina. Después de todo, el mismo Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. ¿Qué hay más vital que la resurrección de Cristo? Y nuevamente se han escrito volúmenes y volúmenes y tomos con respecto a la resurrección. Es un importante tema cuando se busca hacer una defensa de la fe, dar una apología de la resurrección, y todos conocemos entonces que la resurrección es algo muy importante. Pero justo en el centro tienes algo que leemos casi al pasar en esta fórmula, y que sin embargo está ahí, en el centro, en el núcleo, justo ahí en la mitad, y fue sepultado. ¿Cuándo fue la última vez, seamos honestos, que escucharon un mensaje de enseñanza con respecto al significado de la sepultura de Cristo? Yo les voy a ser honesto, llevo ya algunas décadas escuchando varios mensajes, algunos de ellos muy variados, otros muy edificantes, acerca de las parábolas de Jesús, de los milagros de Jesús, de las últimas cosas, de la escatología, enseñanza con respecto al bautismo, cosas que son muy importantes, por supuesto, pero que no están en el núcleo del mensaje del Evangelio. Pero podría recordar una o dos oportunidades, a lo más, de haber escuchado un mensaje con respecto al significado de la sepultura del Señor. Lo curioso es que, de hecho, uno de esos mensajes que escuché, me acuerdo, el hermano dedicó 40 minutos a decirnos que en realidad no tenemos idea de lo que pasó entre Viernes Santo, pudiéramos decirle, y Domingo de Resurrección por el otro lado. Y las escrituras parece que toman otra actitud con respecto al tema. De hecho, en la Biblia, si uno va a las escrituras, la actitud es completamente distinta cuando se trata de este momento entre la muerte y la resurrección del Señor. De partida, la sepultura está mencionada en los 4 evangelios. Eso ya debiera decirnos algo, ¿verdad? De hecho, ni la cena del Señor tiene ese mismo privilegio. Como les acababa de mencionar, además está en el núcleo del mensaje del Evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. O sea, esto ya debiera indicarnos que no se trata de simplemente algo que deberíamos creer, sino algo que es elemental para creer. Está en el núcleo de lo que deberíamos creer como creyentes. Y además, en Romanos 6, Pablo conecta este tema
con nuestra nueva naturaleza como creyentes. O sea, eso ya también nos debiera decir que esto, más que un elemento histórico solamente, también tiene tremendas implicancias teológicas y prácticas para nuestra vida, ¿verdad? Y entonces la gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que pasa con este sábado santo, pudiéramos llamarlo? ¿Cuál es la importancia de la sepultura? Porque, ¿por qué es tan importante saber no solo que Cristo murió y resucitó, sino también que fue sepultado? Bueno, eso es lo que quiero que podamos desarrollar juntos en los 4 o 5 martes que vamos a estar juntos, si el Señor así lo permite. Vamos a tocar este tema, la sepultura. Una doctrina, vamos a tratar de edificar una doctrina con respecto a la sepultura. Y para comenzar, lo primero que, por supuesto, necesitamos dejar claramente estipulado es que sea lo que sea que pasa cuando se trata de la sepultura del Señor, ahí entre el viernes y el domingo, esto que pasa, le pasa a un Cristo que ya ha experimentado el efecto de la muerte, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, dice Pablo, y solo después de eso fue sepultado. Este es un Cristo que ya experimentó, es un Jesús que ya experimentó el efecto de la muerte. Resulta que todo hombre, y más aún nuestro Señor Jesucristo, que es el hombre perfecto, se encuentra conformado de una parte material por un lado, que podríamos llamarle cuerpo o carne, y de otra parte inmaterial por otro lado, que pudiéramos llamarle alma o espíritu. Así está conformado todo hombre, y Cristo, por supuesto, también como hombre perfecto. Y por eso, por ejemplo, en Mateo 10:28 se habla de esto de los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. O sea, por lo mínimo nos está diciendo ese pasaje que el hombre está conformado por algo llamado cuerpo y por algo llamado alma, ¿verdad? Hay estas dos cosas. Y la muerte, por lo tanto, a esto quiero llegar, por definición bíblica, involucra la separación de esta parte material del hombre con la parte inmaterial del hombre. Muerte, por definición, es cuando el alma o espíritu se separa del cuerpo o de la carne. Por eso, por ejemplo, en Eclesiastés 8:8, tener poder sobre la muerte es sinónimo de tener poder para retener el espíritu. Esa es la idea. O en Juan 19:30 se nos dice que cuando Jesús murió, entregó el espíritu. Ahí está nuevamente esa idea de separación. O Santiago 2:26 nos dice que un cuerpo sin espíritu está muerto. Creo que no puede ser más clara la Biblia al mostrarnos esa verdad. Y cuando en Lucas 8:55 se nos habla de una persona que resucita, se nos dice que su espíritu volvió a su cuerpo. Nuevamente está la misma idea. Por eso en 2 Corintios 5, por ejemplo, vivir es sinónimo de estar en el cuerpo y morir es sinónimo de estar ausente del cuerpo. Nuevamente tenemos la misma idea. O en Filipenses 1, donde vivir es sinónimo de quedar en la carne y morir es sinónimo de partir de la carne, implícitamente hablando, para estar con Cristo. ¿Se fijan? Entonces, a lo que quiero llegar es que si vamos a hablar de lo que pasó cuando el Señor murió y después de lo que se da el viernes hasta el domingo, vamos a tener que abarcar necesariamente lo que pasó con ambas partes, ¿verdad? Hay un destino, hay un lugar a donde va a parar el cuerpo, la parte material del Señor, después de que Él muere el día viernes. Y hay una parte, hay un lugar donde va a parar la zona inmaterial del Señor, su alma o su espíritu, después de lo que pasa ese viernes cuando Él entrega el espíritu. Hay un destino para el cuerpo, en otras palabras, y hay un destino para el alma, en otras palabras. Una de las dos destinaciones es más controversial que la otra, una de las dos es más explícita que la otra en las Escrituras, pero las dos son igualmente importantes y podemos extraer mucha enseñanza para nosotros a la luz de ellas. Hoy, específicamente, nos vamos a centrar en el lugar a donde fue a parar el cuerpo del Señor, su parte material. Hoy vamos a hablar del lugar de su cuerpo, y para esto les voy a pedir que me acompañen a leer en el Evangelio según Marcos. Marcos capítulo 15. Como les decía hace un momento atrás, el relato de la sepultura se encuentra registrado en los 4 evangelios. Hoy, por motivos prácticos más que nada, vamos a centrarnos en el relato de Marcos, pero a medida que avancemos vamos a ir complementando con lo que Mateo y Lucas y Juan puedan entregarnos también
al respecto. Así que acompáñenme a Marcos capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 42 en adelante. Marcos capítulo 15, versículo 42 es donde comenzaremos a leer. Dice el versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Hasta aquí vamos a leer. Entonces, cuando se trata del cuerpo del Señor, cuando se trata del lugar de su cuerpo, la Biblia es clara, explícita, no hay ni una controversia acá al respecto, que el cuerpo del Señor Jesús fue puesto en una tumba, cavada en una roca, y ahí se quedó, no se movió, ese fue su lugar desde el viernes, donde es sepultado, hasta el domingo en la mañana, cuando resucita de entre los muertos. Y lo que me gustaría hacer a continuación es que a la luz del relato de la sepultura que acabamos de leer hace unos segundos atrás, pudiésemos meditar, profundizar, meditar un poco más en 4 grandes implicancias que podemos extraer a la luz de lo que significa la sepultura del Señor con respecto a dónde fue colocado su cuerpo. Entonces quiero hablarles de 4 cosas. Quiero hablarles de la apologética de Dios. Quiero hablarles de la providencia de Dios. Quiero hablarles de la ternura de Dios. Y quiero hablarles de la exaltación de Dios. 4 cosas: la apologética, la providencia, la ternura y la exaltación de Dios. Y viendo esas 4 cosas, quizás veamos alguna extra por ahí. Al final, si tenemos tiempo, terminamos con este primer mensaje. Vamos a lo primero entonces, la apologética de Dios. ¿A qué me refiero con la apologética de Dios? Simplemente con esto quiero referirme a las formas mediante las cuales Dios mismo se encarga de demostrar que la obra de su Hijo fue genuina, fue real. Por eso apologética. Dios mismo se encarga de demostrarnos a través de su palabra que lo que su Hijo hizo en la cruz es algo genuino, es algo real, es algo válido, fiable. Palabra fiel, nos dice la Escritura. Y quizás la implicancia apologética más obvia que tiene la sepultura es que nos demuestra que Jesús realmente murió cuando fue crucificado. Si es sepultado es porque de verdad, por así decirlo, estaba muerto. No, nos confirma, por así decirlo, la muerte de Cristo. En otras palabras, nos dice que cuando se trata de la cruz y lo que pasó allí en ese lugar, y después de lo que pasó en ese lugar, no estamos hablando de un simple desmayo o de una especie de paro cardíaco que fue recuperado rápidamente. No, estamos hablando de alguien que murió y que estaba bien muerto. No solamente alguien que tuvo como experiencia el evento de la muerte, sino que permaneció muerto posteriormente. No solamente alguien que sufrió el evento de morir, sino que padeció el estado de morir. Murió y permaneció muerto por algún tiempo luego para volver a la vida. Fíjense en primer lugar en el versículo 43, porque aquí se nos dice que José pide el cuerpo de Jesús. O sea, ya José, partiendo el pasaje, este personaje José de Arimatea, presupone que lo que va a buscar es un cuerpo. O sea, él ya supone que esta persona a la que va a buscar es alguien que ya falleció. Va a pedir el cuerpo de la persona, no a la persona en sí. En segundo lugar, tenemos esta sorpresa de Pilato. Pilato se sorprende, dice, de que ya estaba muerto. Y en esta sorpresa, en el versículo 44, solo tenemos una oportunidad para entregar aún más evidencia confirmatoria de que Jesús realmente estaba muerto, porque ahora ya son 3 testigos: José, el centurión y Pilato, los que te pueden decir, sí, él murió. 2 de esos 3 vieron
con sus propios ojos el cuerpo que estaba en ese lugar, José de Arimatea, el centurión en este caso, y uno de los tres, el centurión, era experimentado en saber precisamente cuando un cuerpo estaba muerto o no. Eso era su trabajo, esa era su pega, y obviamente tenía muy claro cuando un cuerpo estaba muerto o no. Y estos tres testigos te confirman y te dicen, sí, lo que vimos ahí no es alguien que esté moribundo o desmayado o simplemente en una especie de estado transitorio, no, es alguien que está muerto y bien, bien muerto. Tercero, fíjense que en el versículo 45 se nos dice que Pilato dio el cuerpo a José. Noten lo siguiente, en el versículo 43 José pide el cuerpo de Jesús y ahora en el versículo 45 Pilato dio el cuerpo a José. Pero, aquí está el tema, la palabra traducida como cuerpo en el versículo 43 no es la misma que la que está en el versículo 45. En el versículo 43, José pide el soma de Jesús. Ese es el vocablo griego que se utiliza ahí, el soma de Jesús. Pero en el versículo 45, Pilato entrega el toma. Es otra palabra, el toma a José. Y saben, el único otro lugar en Marcos donde se utiliza la palabra toma es en el capítulo 6, versículo 29, para hablar del cuerpo de Juan el Bautista. Un cuerpo decapitado, un cuerpo sin cabeza, o sea, un cadáver que realmente no hay duda de que estaba muerto. Esa es la calidad de lo que se le entrega a José de Arimatea en este pasaje. Pilato va y le entrega un cadáver. En otras palabras, eso nos está diciendo este pasaje a José de Arimatea. Así de definitiva es la muerte del Señor en este pasaje. Y finalmente, en cuarto lugar, ustedes van al versículo 46 y se van a encontrar con todo este proceso de envoltura en sábanas. Juan después nos agrega que junto con las sábanas, estas se untaron en aceites, en especias, que eran usadas para evitar la podredumbre, o más que la podredumbre, el olor que se generaba por la podredumbre, disimularla un poco a medida que se envolvía el cuerpo. Y por supuesto también se nos agrega que se hizo rodar ahí una piedra en lugar donde él fue sepultado. ¿Por qué menciono esto? Porque claramente un cuerpo amarrado con sábana, donde la cabeza queda absolutamente amarrada para que no se mueva absolutamente ningún miembro, más encima eso impregnado en esta mezcla espesa de aceites y de otras cosas y especias, claramente, si estás a medio morir, no sería el ambiente más ideal para seguir vivo, ¿verdad? Más aún todo lo helado e inhóspito que es una tumba en una roca, claramente nos da pocas posibilidades de que Jesús realmente hubiera estado vivo y hubiera salido vivo, como dicen algunos religiones mayores en el mundo actualmente incluso. Y lo otro que es importante acá es que José mismo, al hacer todo esto, nos da fe de que en ningún momento él pensó que Jesús estaba vivo o tenía esperanza de vivir. O sea, si le pones a un muerto sábana y especias para evitar que huela mal después porque se va a descomponer, es porque realmente crees que va a estar muerto y se va a quedar muerto por un buen tiempo. Al menos eso estaba probablemente en la cabeza de José. Por eso hace todo lo que hace. Y por eso se coloca ahí la roca. O sea, las sábanas, las especias y la tumba son elementos demasiado definitivos como para que los discípulos alrededor crean que este hombre estaba vivo o sospechaban de que pudiera vivir después. Entonces, en resumen, la sepultura nos confirma de que Cristo realmente murió. ¿Por qué es importante esto apologéticamente? Porque esto te ayuda a notar lo tremendo que fue la resurrección después. Porque claro, si hubiera estado medio muerto nomás o desmayado nomás, es fácil decir, y no es necesario algún milagro o algún evento sobrenatural para decir después, claro, después volvió a la vida, entre comillas, porque nunca murió. Pero acá no estamos hablando de un paro cardíaco recuperado o del reavivamiento de un paciente crítico. No, acá estás hablando de alguien que estuvo muerto, realmente muerto, envuelto como un muerto por 3 días y posteriormente el milagro es que este que estaba muerto ahora vive. Y eso es lo que nos demuestra, por supuesto, la sepultura. Y aquí hay otro detalle extra. Juan entrega el detalle adicional de que en la tumba donde fue puesto Jesús no había sido puesto ninguno. Ustedes dirán, pero ¿y qué tiene de importante eso? En este sentido que estamos viéndolo ahora. Fíjense lo que dijo Spurgeon.
al respecto una vez que predicó al respecto. Spurgeon dijo lo siguiente: el de José fue un sepulcro donde nadie más había sido sepultado, para que cuando Jesús resucitara, nadie pudiera pensar que otro salió de la tumba en vez de él. Los sepulcros, las tumbas en ese tiempo, comúnmente eran habitadas por más de un fallecido, por más de un cadáver. Eran tumbas familiares, eran tumbas que eran usadas. Entonces, piensen ustedes qué hubiera pasado si Jesús hubiera sido sepultado en una tumba donde ya habían 2 o 3 cadáveres más en distintos estados de descomposición, quizás miembros familiares de José de Arimatea, y que José en su afán por darle una sepultura honorable al Señor dijo, ya, agreguémoslo a él también a esta tumba que ya está ocupada. Hubiera sido también un gesto muy honorable de parte de José de Arimatea. Pero ¿qué hubiera pasado cuando Jesús resucitó? Si esa tumba hubiera estado ocupada por otros cadáveres además. Probablemente más de algún fariseo hubiera entrado en la tumba, hubiera sacado el cuerpo de otro cadáver que no era Jesús y hubiera dicho, aquí está Jesús, todo es una farsa. Y probablemente muchos hubieran creído que eso era así, ¿verdad? Pero Dios obra y actúa de una forma tal que asegura de que la obra de su Hijo es genuina hasta el punto mínimo del detalle de asegurarse de que Él sea sepultado en una tumba que nadie más ha ocupado y donde nadie más está, para que no quepa duda cuando Él resucita de que el que ha resucitado es Cristo. Y no se trata de que haya un cadáver ahí que pueda reemplazar y ser tomado por engaño. ¿Se dan cuenta? La apologética de Dios. Pero ¿saben? Esto igual tiene un valor bastante práctico cuando lo aplicamos un poco más de cerca también a nuestra vida. Piensen en lo siguiente: si Jesús realmente murió y permaneció muerto, eso significa que todo lo que probablemente pasa por tu corazón cuando tienes algún cercano que pasa al más allá, que muere y que permanece muerto, Dios también lo conoce de primera mano. John MacArthur, cuando predicó acerca de este pasaje, le puso como título a su mensaje, ¿Cómo Dios sepultó a su Hijo? Ese era el título de su mensaje, ¿Cómo Dios sepultó a su Hijo? Porque eso fue precisamente lo que pasó. Dios pasa por todo el proceso de lo que significa que alguien fallezca y permanezca luego muerto, y por lo tanto entiende cuando nosotros también pasamos por lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios es capaz de tomarte de la mano y acompañarte a través del proceso. Y cuando llegues a la puerta de ese lugar donde tienes que entrar en este valle de sombra, de muerte, no se trata de que Dios te va a dejar avanzar solo porque Él ya no te puede acompañar, porque Él no sabe qué es lo que es eso y te va a mirar desde afuera a ver cómo estás simplemente. No. Dios entra junto contigo porque Él ya lo sabe, Él ya lo experimentó y Él te va tomando de la mano en todo ese proceso, en todo este terreno, en todo este mundo de trajes negros, de trámites funerarios, de rostros compungidos, de lágrimas, de ayudándote a sentir, de mi más sentido pésame. Eso de ahí donde la muerte se ve tan palpable, tan visible, tan definitiva. Ahí Dios sabe. Y Dios te abraza, y Dios te toma de la mano, y Dios te acompaña en todo ese proceso. Porque Él sabe lo que se siente. Y puede consolarte. La sepultura nos confirma que Cristo realmente murió. Qué consuelo que Dios sepa y nos acompañe también a nosotros cuando pasamos por ese proceso, ¿verdad? Eso es lo primero, la apologética de Dios. Vamos a lo segundo. Dijimos que íbamos a hablar de la apologética, pero el segundo tema tiene que ver con la providencia de Dios, porque la sepultura específicamente nos muestra lo extraordinario que es la providencia de Dios, la divina providencia. Este es uno de estos conceptos, de repente, como la Trinidad, por ejemplo, que si tú buscas la palabra específica, no la vas a encontrar en un versículo puntual de la Biblia. Pero la idea detrás de la palabra está en todas las escrituras.
está presente ahí todo el tiempo. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es esta capacidad que Dios tiene de orquestar todas las cosas, todas las acciones, todas las decisiones de hombres y de demonios, todas las circunstancias, todos los eventos naturales que tú puedas ver en este universo y sincronizarlos sin usar eventos milagrosos, pero igual sincronizarlos para lograr exactamente lo que Él quiere lograr. Esa es la providencia de Dios. Y eso se ve de manera especialmente brillante cuando vemos cómo fue sepultado Jesús. ¿Y por qué fue sepultado? Precisamente de la manera en la que fue sepultado. Piensen que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, murió crucificado. ¿Qué hacían los romanos con la gente crucificada en ese tiempo? No la sepultaban claramente. El romano no sepultaba a su crucificado. El crucificado tenía que quedarse colgado en la cruz, ojalá bien comido por cuervos o perros o otros carroñeros, ojalá que se descompusiera un poco, porque así por un lado te asegurabas de que estaba realmente muerto, y por otro lado le aprovechabas de dar una lección ejemplar a los que pasaban y veían la crucifixión, y ya cuando estaba lo suficientemente descompuesto el cadáver, ahí probablemente lo tirarían en algún basural común del lugar donde estaban habitando. Súmenle a eso que Pilato odiaba a los judíos. De hecho, momentos antes se había negado a una petición de ellos por un cartel que él escribió arriba de la cruz cuando el Señor estaba siendo crucificado. Entonces, sería muy difícil que si los discípulos del Señor fueran y le pidieran el cuerpo a Pilato, siendo ellos judíos, odiados por lo tanto, y pobres, o sea, intrascendentes socialmente hablando, sería muy difícil que Pilato cediera a una petición de ellos, ¿verdad? Pero entonces donde brilla la providencia de Dios con toda su fuerza, porque aparece en el versículo 43, sin ningún aviso previo, este nombre de José de Arimatea. Como que Marcos lo suelta ahí, José de Arimatea. No tenemos idea de dónde salió, por primera vez se menciona, solo se menciona acá, no se vuelve a mencionar nunca más en las Escrituras, está acá, aparece, hace lo que tiene que hacer y luego desaparece. De hecho, ni siquiera los discípulos ni las mujeres lo conocían, porque ustedes van al versículo 47 y las mujeres miran de lejos. O sea, ni siquiera se atreven a acercarse para ayudarlo, porque probablemente no tenían idea de quién era este José de Arimatea. Aparece y desaparece. Es como que si Dios lo hubiera puesto a propósito ahí, en ese lugar estratégico, y lo hace guardar silencio, porque no es el momento hasta que llega el momento indicado. Y cuando llega el momento, ahí aparece José de Arimatea para cumplir con los propósitos de Dios, la providencia de Dios. Hay detalles incluso más finos todavía. Fíjense que Juan nos dice que José de Arimatea no fue el primero en pedir el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús fue pedido antes por alguien más. Los fariseos. No querían que los cuerpos se quedaran ahí, así que piden que los saquen y que les rompan las piernas. O sea, alguien ya antes había pedido el cuerpo de Jesús. Pero esto es lo extraordinario. Esa petición de los fariseos es tomada por la providencia de Dios y permite que ahora otro miembro de su mismo concilio vaya y pida el cuerpo y Pilato no piense raro. No piensa en segundas intenciones porque ya vinieron a pedirlo, que venga este otro a pedirlo otra vez, perfecto, se lo entrego y de esa manera se logra que el cuerpo del Señor baje de esa cruz y logre ser sepultado como debiera ser. ¿Se dan cuenta cómo obra la providencia de Dios? Pero se pone más extraordinario todavía cuando uno sigue dándole vueltas al tema. Piensen que lo que los fariseos querían hacer cuando piden que los cuerpos fueran bajados y que se les rompan las piernas era humillar y denigrar aún más el cuerpo del Señor. Y sin embargo, en ese estilo de intenciones pérfidas que ellos tienen, aún así Dios logra cumplir con sus propósitos y se produce todo lo contrario a lo que los fariseos querían. De primeras, los guardias van, los romanos van y se dan cuenta que el cuerpo de Jesús ya estaba muerto y entonces no le rompen las piernas. Y el evangelista nos dice, para que se cumpliese la escritura, no será roto hueso suyo. Y ahí tienen cómo la providencia de Dios va cumpliendo todos sus propósitos exactamente en circunstancias que ustedes consideran nimias, pero ahí está, Dios cumpliendo sus propósitos a través de su providencia. Segundo, como encontraron que ya estaba muerto, pero querían asegurarse de que estuviera muerto, ¿qué hacen? Lo traspasan con una lanza y cumplen nuevamente otra profecía. Mirarán al que traspasaron. ¿Saben? De los 4 evangelistas, Mateo es el único que nos dice que José de Arimatea era rico, acaudalado, de plata, de dinero.
Y probablemente no lo hace porque esté interesado en el estatus económico de José de Arimatea. Mateo no es ese tipo de persona, de escritor. La carga de Mateo en su evangelio siempre es el de demostrar cómo Jesús cumple las expectativas del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿por qué menciona que José de Arimatea es rico? Probablemente lo hace porque hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, donde se nos dice que el Señor se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos, ahí está la palabra, fue en su muerte. Y entonces Mateo nos está indicando implícitamente cómo la providencia de Dios logra hasta ese detalle de cumplir con lo que él pretendía, incluso dentro de la voluntad de estos hombres depravados. Cada detalle de lo que pasa está saturado con las huellas de Dios obrando. Esa es la providencia de Dios. Y la sepultura de Cristo la exhibe de forma extraordinaria. ¿Saben? Esto igual tiene el potencial de darle un tremendo consuelo a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos enseña que aún en las situaciones que parecen más caóticas, fuera de control, desoladoras, solo piénselo, ¿qué puede ser más desolador? Que pongas todas tus esperanzas en una persona, que tú asegures de que Él es Dios hecho hombre, y cuando buscas sus ojos lo único que encuentras es un cadáver colgado. ¿Qué puede ser más desesperante, desolador, caótico que eso? Bueno, incluso en esa circunstancia caótica y desoladora, Dios está actuando y cumpliendo con sus propósitos. Y en tu circunstancia, hermano, hermana, que pueda parecer fuera de control, caótica o desoladora, la mano invisible de la providencia de Dios se sigue moviendo, actuando de 10.000 maneras que tú quizás no logres ver para cumplir igual con sus propósitos, aun cuando todo parezca estar fuera de control. Ese es el poder, ese es el consuelo que nos da la providencia de Dios, que es lo segundo que exalta este acto de la sepultura. Vamos ahora a lo tercero. Hemos hablado de la apologética de Dios, de la providencia de Dios. Quiero que hablemos ahora algo con respecto a la ternura de Dios. Porque, ¿saben? La sepultura también nos muestra a un Dios tierno, preocupado por aquellos a quienes ama. Y les voy a mostrar por qué. Hace un momento les mencionaba que este José de Arimatea que tenemos acá, ¿cierto? Aparecía de la nada y luego desaparecía sin avisarle a nadie, sin despedirse, sin saludar. Está y no está. Así de simple. Ese es José de Arimatea. Curioso porque es mencionado en los 4 evangelios. O sea, todos los evangelistas conocen a José, pero el único momento en donde lo mencionan es en este momento. No aparece en ningún momento del ministerio previo del Señor, no vuelve a aparecer después en el crecimiento de la iglesia, en las epístolas de Pablo o las epístolas generales, nunca más. Está solo aquí y en ningún otro lugar, nada más que aquí. Aparece acá y luego desaparece completamente en silencio. Ahora, súmenle a esto que Lucas agrega en su relato que este José de Arimatea era un varón bueno y justo. Quiero enfatizar en esta palabra justo. ¿Por qué les menciono esto? Por lo siguiente, ¿no les recuerda esto a ustedes a otro José que también se dice de él que era justo y que también aparece y luego desaparece sin dejar rastro, pero que a diferencia de este aparece al principio de la vida de Jesús? ¿No les recuerda a otro José justo? El esposo de María. ¿Y se dan cuenta de lo que está pasando acá? Dios se está preocupando de poner a un José al principio de la vida de su hijo para que lo proteja y lo cuide. Y ahora se está encargando de poner a otro José al final de la vida de su hijo para que lo proteja y para que lo cuide. A ese nivel llega la delicadeza de los cuidados del Señor. No solo eso. Además, noten ustedes que en el versículo 43 se nos dice que José de Arimatea esperaba el reino de Dios. Y curiosamente, de nuevo, al principio de la vida de Jesús, también hay otro judío catalogado como justo y que también esperaba, la misma palabra usada acá, la consolación de Israel. Estoy hablando de Simeón. Simeón, este hombre justo, José de Arimatea, que esperaba, como José de Arimatea, la consolación de Israel, espera al Señor y entre el templo no puede aguantar y lo toma en sus brazos y pronuncia palabras y todos conocemos la historia, ¿verdad?
Ahora, fíjense en un pequeño pero gran detalle que encontramos en el versículo 46. Marcos nos dice acá que José de Arimatea compró una sábana y quitándolo, lo envolvió. Y en esa pequeña palabrita ahí al pasar, que a veces como que leemos y no consideramos mucho, quitándolo, colocada ahí casi al pasar, tenemos un tremendo mundo de detalles. Porque ¿saben lo que nos está diciendo Marcos acá explícitamente? Que el que quitó a Jesús de la cruz, que lo descolgó para poder sacarlo de ese lugar, fue un hombre llamado José de Arimatea. El versículo anterior se nos dice que Pilato, literalmente, regaló, esa palabra que se utiliza ahí, doreo, la misma que se utiliza en este versículo, gracias a Dios por su don, por su doreo, por su regalo, es la que se utiliza acá. Pilato regaló el cadáver a José. Eso es lo que nos dice el versículo anterior. Casi como ahí está, te lo regalo, haz con él como tú quieras lo que tengas que hacer. Y entonces José lo quita de ese lugar, quitándolo. Piensen en la imagen. ¿Cómo habrá sido esa imagen? José llegando. ¿Cómo lo habrá hecho para sacar los clavos de los pies del Señor? Y entonces saca los clavos de los pies. Y luego va una mano y saca el clavo. Y ese brazo cae encima de él. Y luego la otra mano. Y el otro brazo encima. Y él lo toma en brazo. Y lo baja de ese lugar. Y así como un Simeón, un hombre justo, que esperaba el reino, toma en sus brazos al Salvador al principio como una muestra de afecto y de ternura, Dios se encarga de que al final de su vida su hijo sea tomado por otro hombre justo que espera el reino de Dios para darle su amor y darle su cuidado cuando es sepultado. Esa es la ternura, esa es la preocupación de Dios. Él ama y se preocupa por aquellos que son suyos, partiendo por el cuerpo de su propio hijo. Finalmente, en el mismo versículo 46, se nos informa que José quitó el cuerpo de Jesús y se nos dice, y lo envolvió en la sábana. Lo envolvió en un síndon. Esa es la palabra que está ahí en ese versículo. Ahora, ¿por qué la menciono? ¿Saben ustedes cuál es la única otra vez en el Evangelio según Marcos donde aparece esta misma palabra, síndon, sábana? Un par de capítulos antes, en el capítulo 14, se nos habla de este joven raro que va envuelto en una sábana durante el arresto del Señor y que huye y que se le cae y deja atrás su síndon. Ahí se ocupa, es la misma palabra que acá. Se ocupa aquí, se ocupa allá y no se vuelve a ocupar más en el Evangelio según Marcos. Y entonces lo que tenemos en el capítulo 14 de Marcos es este joven que arranca del arresto, dejando este síndon atrás y sufriendo por ende la vergüenza de la desnudez. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos el contraste de uno que no huyó de su arresto, sino que enfrentó su arresto. Y entonces, al momento de su sepultura, en reversión a lo que le pasó a este joven, su desnudez es cubierta y es honrado, siendo cubierto con la misma sábana o el mismo tipo de sábana de la que se nos habla del otro joven allá al otro lado. El cuerpo del Señor, en otras palabras, no fue deshonrado, no fue pateado, no fue pisoteado como el de un criminal común, fue cuidado. Con la misma ternura en el que fue tomado como un bebé y envuelto en sábanas, en el momento de morir en su sepultura, Él es cuidado y envuelto en sábana. Y Dios se preocupa de que eso sea así. Dios ama, Dios se preocupa de los suyos. Hay un salmo que dice lo siguiente: estimadas a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y no es que a Dios les guste verlos morir, a los suyos. No, no es eso. No, no es que sea un evento alegre para Él, la muerte de sus santos. No, es que a Él le importa. Él está atento. Cuando muere uno de los suyos no es algo intrascendente para Él. Le preocupa profundamente. Preciosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. La sepultura nos muestra un Dios lleno de ternura, lleno de amor, lleno de preocupación
por los suyos, por su Hijo, por ti, por mí, por nuestros seres queridos. Ese es nuestro Dios. Disfrutémoslo, amémoslo, por lo extraordinario que Él es. Vamos a lo último ahora. Hemos hablado de la apologética de Dios, de la providencia de Dios, de la ternura de Dios. Hablemos algo con respecto a la exaltación de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, Pablo nos dice que Cristo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como mínimo ese pasaje y el resto de las Escrituras nos dan a entender precisamente que la muerte del Señor, la obra de la cruz, toda la escalada que se da cuando Él es crucificado, es una debacle cada vez mayor de olas de odio, de denigración humana que van cayendo sobre el Señor y van tornando la situación cada vez más oscura. Y lo más tremendo es que Dios al parecer no hace nada por evitarlo. Su Hijo está sufriendo, cada vez la cosa toma un tinte más oscuro y Dios parece que no hace nada por evitarlo. Y sin embargo, hay un motivo extraordinariamente profundo detrás de eso. No es que Dios disfrute la muerte de su Hijo, qué blasfemia tan grave sería esa, o que sea incapaz de detener la humillación también. Ese no es nuestro Dios. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con lo siguiente. ¿Saben, hermanos? Durante la cruz, cada pequeño acto de humillación que tiene que sufrir el Señor no es gratis. El Señor nunca sufre ni nunca se humilla de forma gratuita, por nada, de balde. Todo lo que Él está haciendo, hasta el más pequeño acto de humillación que recibe, lo está haciendo por cumplir con un propósito, que es el propósito por el que Él ha venido, que es salvarte a ti y salvarme a mí. Y entonces, cuando es escupido y azotado, Dios no hace nada, pero Dios no hace nada porque sabe que Él ha venido precisamente para eso. Ese es su propósito. Cuando es desnudado y esclavado, Dios no hace nada, pero no hace nada precisamente porque para eso ha venido y ese es su propósito. Y cuando la ira de Dios que nosotros merecemos cae sobre sus hombros en nuestro lugar, más que en ningún otro momento Dios no hace nada, porque más que para cualquier otra cosa, para eso había venido. Ese era su propósito. Pero en el momento, en el mismo milisegundo, después de que Él dice consumado es, la humillación se acaba. Y a toda esa ola de odio, de denigración humana, Dios le pone un pare. Nadie más me humilla a mi Hijo. Y la humillación se acaba. Y desde ese momento en adelante, Dios comienza a exaltar a su Hijo, partiendo con su sepultura. Y ahí es donde llegamos a la cuarta implicancia, que es lo que estamos viendo en esta tarde, de la sepultura. La sepultura nos muestra cómo Dios exalta a su Hijo. Contrario a lo que creemos, la bisagra, el momento transitorio desde la humillación a la exaltación del Señor, no se da en la resurrección, se da en la sepultura. Y se los voy a probar. Número 1, fíjense en el versículo 46. Marcos aquí nos dice que José de Arimatea compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana. O sea, esta es una sábana nueva, una sábana recién comprada. No solo eso, Juan en su evangelio agrega que además el sepulcro también era nuevo, lo que vimos hace un par de minutos atrás, ¿no es cierto?, en el cual no había sido puesto ninguno. En resumen, entonces, Jesús es enterrado en una tumba nueva y envuelto en una sábana nueva. ¿Por qué les menciono esto? Porque resulta que en ese tiempo, cuando las grandes autoridades, los grandes reyes visitaban algún lugar, a sus ciudadanos, los ciudadanos se encargaban de que todo lo que usaba ese rey nadie lo hubiera usado antes, fuera completamente nuevo. De hecho, se hacían hasta nuevos caminos para llegar a la ciudad y que eran solo transitados, en primer lugar, por el rey cuando éste llegara a la ciudad. Todo lo que se hacía con un gran rey, con un gran dignatario, era que fuera todo nuevo para él. Y por lo tanto, es como que si de la misma forma aquí José estuviera dándole al Señor una sepultura digna de un rey. Él merece todo nuevo porque Él es el rey. Y así entonces, como ustedes pueden recordar, una semana antes, el rey
entra a Jerusalén en una montura que nadie más había utilizado, nueva, porque ese era el objetivo de este pollino que nunca nadie había antes montado. Es el rey el que viene entrando. Bueno, el rey sale de Jerusalén y es sepultado ahora también en una tumba nueva, con una sábana nueva que nadie más había usado. La sepultura nos muestra cómo Dios exalta a su Hijo. Fíjense en otro detalle además. Al final ahora del versículo 46. Allí se nos dice que José hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y resulta que en ese tiempo, la mayoría de los sepulcros tú los tapabas con bloques de piedra. Eso era como tú sepultabas a alguien común y silvestre. Pero cuando se trataba de alguien de renombre, de verdad importante, en vez de bloques tenías discos que no se movían, sino que se rodaban. Y esa es la sepultura que está siendo ocupada por el Señor, la sepultura de un rey. No solo eso, Juan agrega además que el Señor es sepultado en un huerto. Y en el Antiguo Testamento, si ustedes buscan, quienes se sepultaban en los huertos era a los reyes. Nuevamente tenemos exactamente la misma idea. Y entonces está el Señor sepultado como un rey, con la dignidad que Él se merece, en una sepultura nueva, con una sábana nueva, en un sepulcro nunca antes usado, en medio de un huerto, con una piedra que rueda para poder tapar esa sepultura. El virrey de la creación, Adán, sembró en un huerto las semillas de la muerte y todos fuimos afectados. El nuevo Adán, nuestro rey, él es la semilla que muere para dar mucho fruto. Y en ese mismo huerto, en vez de sembrar semilla de muerte, siembra semilla de vida y de inmortalidad. Uno de los padres de la iglesia, de hecho, hacía la conexión entre este sepulcro nunca usado y el vientre de María nunca usado. Y él decía, así como el vientre virgen de María concibe la humanidad del Señor, un sepulcro nunca usado y virgen también lo recibe después de morir. Pero aquí viene la gran diferencia. El vientre de María da a luz un cuerpo mortal y en humillación. Pero el sepulcro da a luz un cuerpo glorioso, inmortal y en exaltación. Ese es el sepulcro. El sepulcro nos muestra cómo Dios exalta justamente a su Hijo. Y como último detalle, me gustaría que nos fijáramos en algo más que agrega Juan. Si ustedes se fijan, Marcos menciona solo a José de Arimatea, ¿verdad? No hay nadie más ahí sepultando al Señor. Mateo hace lo mismo, solo está José de Arimatea. Lucas también, solo menciona a José de Arimatea. Pero Juan hace una diferencia. Juan nos dice que José de Arimatea no estaba solo. Había otro fariseo con él. Otro fariseo que parece que era amigo de Juan, porque lo menciona varias veces, de hecho, Juan, y es Nicodemo. Nicodemo estuvo ahí también. Y nos dice Juan, este es el detalle que agrega, que Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Y por lo general uno se queda ahí con el tema de que era mirra, de lo que eran los aloes, se va para allá para el tema de los magos que trajeron mirra, ¿no es cierto? Y si hay un detalle que no pescamos en esta frase, es la parte final, como 100 libras. 100 libras. Pero ¿saben? Los hebreos en ese tiempo, y los griegos quizá en esa cultura, que sabían de qué se trataban las 100 libras y que sabían cuánto ocupabas tú normalmente para sepultar a alguien, probablemente ese último detalle, 100 libras, hubiera sido lo que más hubiera resaltado en esa frase. Porque la verdad es que una dimensión, pero exorbitante, es exagerado. Háganse ustedes la idea, son 34 kilos de aceite que trae Nicodemo. O sea, probablemente un trabajador promedio en ese tiempo, trabajando durante toda su vida, no lograría costear los 34 kilos que trae Nicodemo. Y obviamente uno podría pensar, mira, Nicodemo era bastante acaudalado, tenía bastante dinero, ¿será eso lo que nos quiere decir el pasaje? No, claramente que no. El pasaje nos muestra una cantidad tan exagerada de mirra y de aloes y de especias justamente para mostrarnos quién es el tipo de persona que se está sepultando, porque tú ocupas esa cantidad exorbitante en dinero de especias y de aloes para sepultar, adivinen a quién, a un rey, a un gran rey, y ese es el que está siendo sepultado acá. José de Arimatea, que esperaba el reino de Dios. Nicodemo, que fue a hablar con Jesús acerca de cómo entrar al reino de Dios. Entonces están dando una sepultura al Señor
consecuente con sus convicciones. Él es el rey y lo vamos a sepultar como lo que él es, el rey. Y entonces la sepultura, lejos de ser un periodo de humillación, es el comienzo de la exaltación del Señor. Spoiler, más de esto en un par de reuniones más, y ya se van a dar cuenta a qué me refiero. Concluyendo entonces, ¿qué nos confirma la sepultura? Nos confirma que el Señor realmente murió, ¿verdad? Exhibe lo extraordinaria que es la providencia de Dios. Nos muestra un Dios tierno, compasivo para los que ama. Y nos muestra cómo Dios exalta a su Hijo. ¿Se fijan que más que un detalle al pasar, es más que algo que tú mencionas como una transición para pasar a lo más importante? No, la sepultura en sí es un tema extraordinario, está lleno de enseñanza rica y de edificación para nosotros. ¿Nos daba un detallito más o no? ¿O lo dejamos hasta ahí nomás? Dale nomás, me dice, dale nomás. Bueno, todos tenemos fama como iglesias protestantes de tirarle harta basura a los fariseos, ¿verdad? Como que te digan fariseo está lejos de ser un piropo. Nadie que te diga fariseo, tú lo vas a mirar y le vas a dar las gracias por decirte fariseo. Tenemos bastante mala propaganda para los fariseos en nuestro ambiente evangélico, pero para toda esa mala propaganda que reciben los fariseos, no nos olvidemos que los únicos que tuvieron el coraje de ir y pedir el cuerpo del Señor y sepultarlo como se merece fueron dos fariseos, ¿cierto? José y Nicodemo. Los dos eran fariseos y ahí están. Y entonces quiero decir algo con respecto, para terminar, a José de Arimatea, que también nos puede ayudar. Fíjense lo siguiente. Mateo es el único, y se lo mencionaba durante la reunión, que nos dice que José de Arimatea era rico. ¿Por qué es importante esto? Porque el último rico que mencionó Mateo antes es el joven rico, ¿cierto? Este joven que tenía mucho dinero y que va donde el Señor y que después se retira entristecido porque tenía muchas posesiones. Ahí está, es la conexión. Otra conexión. Lucas agrega además que José de Arimatea era bueno y justo. Bueno. ¿Y por qué es importante eso? Porque Lucas no menciona a nadie más en su evangelio que alguien sea bueno, salvo una persona, el Señor Jesús. Cuando va a alguien y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Adivinen quién es. El mismo joven rico que después se alejó enojado porque tenía muchas posesiones. Entonces, al parecer, hay una conexión acá entre este José de Arimatea y este joven rico que se alejó entristecido porque tenía muchas posesiones. Y creo yo que tiene que ver con lo siguiente. Por un lado, el joven, de los capítulos anteriores, se va entristecido y se aleja del Señor, prefiriendo su riqueza antes de estar con el Señor, y se va triste de ese lugar. Pero aquí tenemos a otro que en vez de alejarse, cuando llega el momento, se acerca al Señor. Aunque eso signifique perder sus posesiones. O sea, es cosa de sumar uno más uno para darnos cuenta que el hecho de que José sepulta al Señor involucra que en el mismo momento está sepultando también todas sus pretensiones económicas. O sea, esa tumba nueva en un huerto, digna de un rey, no vale poco, ¿no es cierto? Es prácticamente todo el capital que puedas tener en una vida, y José de Arimatea está entregando eso para sepultar al Señor. No solo eso, José también está sepultando todo su estatus en ese momento, se está identificando con un criminal acusado de sedición, y todos ahora saben que él es parte de ellos. Murió su reputación, sepulta su reputación. No solo eso, su irreprochabilidad religiosa está excluida en ese momento también. No solamente porque va a un lugar gentil, contaminándose para pedir el cuerpo, sino porque además toca un cadáver directamente, contaminándose también, de acuerdo a las ceremonias judías. Y por último, ese era el día donde tenías que prepararte para el siguiente, para no hacer nada en el día de reposo. Todo lo que tenías que hacer el sábado lo tenías que hacer el viernes en la tarde. ¿Qué está haciendo José? En vez de prepararse para el sábado, está preparando otra cosa. Está preparando el cuerpo del Señor. Probablemente una serie de transgresiones, de acuerdo a la ley judía, se deben haber cometido en ese momento. Pero les aseguro que José, a diferencia de ese joven rico, lo hizo con gozo. No se fue triste, se fue contento, porque el Señor lo merece, porque el Señor es digno. ¿Saben? De la misma forma,
Muchas veces el trabajo que necesita hacerse en la iglesia con fidelidad y con perseverancia no lo hacen los que son buenos para hablar harto, como Simón Pedro, por ejemplo. Muchas veces lo hacen esos que trabajan en silencio, como José de Arimatea. Y acá necesitamos más hombres y más mujeres de Arimatea. Quizás no seas bueno ni buena para hablar, quizás no seas la persona con más coraje que puedas imaginarte, pero lo que el Señor pide es gente de Arimatea. Quizás que no hable mucho, quizás que no sea tan feroz, pero que haga el trabajo con perseverancia, con fidelidad, como José de Arimatea. Eso es lo que valora el Señor. Y eso es lo que quería mencionarle de José de Arimatea. En resumen, entonces, en lugar de su cuerpo. Cuando el Señor muere, su cuerpo es dejado en un sepulcro, dentro de una tumba, y ahí se queda. Ahora, la pregunta del millón es, ok, ya sabemos a dónde se fue su cuerpo, pero ¿dónde se fue la otra parte del Señor? Su alma, su espíritu. ¿Se quedó ahí dando vueltas alrededor de la tumba del sepulcro? ¿Se fue al cielo con el Padre? ¿Se fue a algún otro lugar? ¿Cuál es el lugar de su alma? Esa es la pregunta. Y esa la vamos a responder el próximo martes. Así que si quieres saber, no se pierda la próxima reunión. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por poder conocerte un poco mejor en esta tarde, gracias por mostrarnos algo de tu corazón compasivo, tierno, lleno de cuidados, detallista hasta donde nosotros no podemos ver, sabio, increíblemente sabio para llevar a cabo tus propósitos como nadie se imaginaría que puedes ser capaz. Tú estás en control siempre, aun cuando nosotros no lo veamos, y tú eres increíblemente poderoso. Todo lo haces de acuerdo a tu propósito, para tu gloria, y qué increíble que también sea para nuestro bien. Gracias por tenerte a ti, gracias por ser nuestro Dios, gracias por tu Hijo que nos lleva a ti y que nos permite tener comunión inmerecida como la tenemos contigo. Gracias por esta tarde nuevamente y queremos quedar agradecidos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.